En el video de hoy te voy a enseñar a descargar e instalar desde cero OpenMandrina. Para ello simplemente tenemos que googlear OpenMandrina en tu navegador de preferencia. Eso es el primero que vamos a hacer. Es googlearlo para que nos aparezca la página principal y descargar el sistema más reciente. Le damos al primer link que aparece aquí. Y luego de aquí nos vamos a ir a Download o Descargas. Aquí para que se descargue el sistema como tal o el ISO, por así decirlo. Damos aquí a Download. Luego de Download nos va a cargar esa página, que es la página de descargas. Vamos a deslizar un poco hacia abajo. Cuando deslizamos un poquito hacia abajo vemos Mirror Download. Le damos a ese Go to OpenMandrina. Le damos ahí a descargas. Le damos a descargar de nuevo. Ahí se va a iniciar el sistema como tal. Le damos o esperamos mayormente 5 o 6 segundos. Vamos a descargar. En mi caso yo lo mandé al escritorio para encontrarlo más fácil. Lo siguiente es descargar Balena Ether. Balena Ether lo colgamos así para que nos aparezca la página principal. Este sistema, este software, le damos a descargas aquí. Que se va a reconocer nuestro sistema. En mi caso también lo voy a mandar a descargas. Yo en mi caso lo voy a pausar porque ya lo tengo descargado. Se mandó al escritorio. Puedes ejecutar como administrador o doble clic y ejecutar como administrador. Luego de eso le damos a seleccionar el sistema o file. Luego de eso nos manda a buscar con el sistema como tal. En su caso puede aparecer en descargas, en mi caso aparece en escritorio. Buscamos el ISO o la imagen disco, le damos un clic y luego en abrir. Luego en abrir, ¿qué debemos hacer? Debemos conectar nuestra USB. Luego que la USB está conectada, le damos a seleccionar target o seleccionar objetivo. Seleccionamos y le damos a aceptar. Luego de aceptar le damos a flash. Luego de flash y ha terminado como en unos 10 o 5 minutos, apagamos la PC. Luego que la PC está apagada, conectamos nuestro USB. Luego de conectar nuestro USB, le damos a encender. Y antes de que encienda, comenzamos a presionar F2. ¿Para qué? Para entrar al modo BIOS. En el modo BIOS nos vamos a ver por las flechas. Cabe destacar que el modo BIOS varía dependiendo del fabricante, así que busquen su fabricante. Vamos a ir hasta Security Boot. En su caso va a aparecer Enable. Le damos un clic y desactivamos. Seleccionamos y luego Enter. Aquí nos vamos hacia Boot. Y luego que seleccionamos el nombre de nuestra USB, que por lo general está al final, le damos a F6 las veces que sea necesario para que se ponga en el primer lugar. Luego que está en el primer lugar, le damos a F10. Luego de F10 le damos a Enter y la computadora se va a reiniciar. ¿Para qué? Para arrancar desde la USB. Aquí va a aparecer este menú. En este menú simplemente tenemos que darle a Enter a la primera opción. Cabe destacar que hay varias pantallas de carga que se están verificando los archivos y ese tipo de cosas. Y aquí es la bienvenida del sistema. Otra cosa es que cada pantalla de carga va a depender de la velocidad de su USB. En mi caso era un poquito más porque mi USB es un poquito lenta. Aquí todo le damos a siguiente. Es como que una bienvenida. Luego de siguiente, o sea, de salirse de la pantalla principal, nos debemos conectar a Wi-Fi. Le damos a este signo de aquí, minimizamos eso o simplemente lo cerramos. Le damos al Wi-Fi, le damos a Connect y ponemos la contraseña de nuestro Wi-Fi porque es necesario conectarse. Luego de ello le damos a instalar a ese programa que tiene ese disco y se va a surgir un programa o un ejecutador de la preinstalación. ¿Qué debemos hacer? Debemos conectarnos a donde dice el language, que el language es el idioma más o menos. Seleccionamos el idioma de nuestra preferencia, este español o inglés. Seleccionamos español, en nuestro caso que hablamos español. Luego de ahí le damos a siguiente. Le damos a siguiente, déjame organizar el teclado un poquito. Le damos a siguiente. Aquí seleccionamos el país donde vivimos para que se seleccione lo que tiene que ver con la zona horaria de nuestro país, ese tipo de cosas. Le damos a siguiente. Luego siguiente la distribución del teclado, lo ponemos en español o inglés dependiendo de su teclado. Y aquí llega la parte más importante de la instalación. Aquí está la parte más importante. Si seleccionamos la primera parte, podemos ampliar o disminuir el espacio que queremos darle para instalarlo junto a Windows. Y la segunda parte es para instalarlo junto a Windows, pero que tengamos una partición brevemente hecha. Y está la tercera. La tercera parte es la parte que yo recomiendo es seleccionarla para que formatee el disco completo y lo instale ahí. Una instalación más limpia y segura. Aquí ponemos
nuestra contraseña, nuestro nombre de usuario y contraseña. ¿Qué cabe sacar de la forma de instalación? Si instalamos de la primera opción, de la primera parte, nos va a dar un menú para seleccionar si queremos entrar al sistema o queremos a Windows. Le damos a siguiente, nos dice aquí del teclado, de esa cosa, nos dice que se va a formatear el disco, que todo lo que hay dentro del disco o la partición que habramos hecho, en tu caso, por ejemplo, se va a perder porque el sistema la va a formatear para instalar esta de una manera más limpia. Aquí va a comenzar el proceso de instalación y se ha completado, se hizo listo y que se ha logrado de una manera correcta, de una manera muy completa. Nos dice que debemos dar a hecho y sacar nuestra USB y apagar, por así decirlo. La PC se va a reiniciar y va a arrancar desde la USB, desde el sistema como tal, o mejor dicho, desde el disco duro en su caso, o SSD. Nos va a mandar, como que dice, a un reinicio y arrancar el sistema desde cero. Y también va a aparecer el logo. Y un menú así les puede aparecer si seleccionan instalarlo junto a Windows para seleccionar Windows o el sistema que ustedes quieran. Aquí ponemos nuestra clave y contraseña. Y si ya es esa parte, te recomiendo que des like, compartas y comentes. Y si te gusta el video, hay más videos sobre eso en este canal. Falta quizá algo, queremos esperar algo aquí porque cada tiempo de espera va a depender de la velocidad de su almacenamiento y también de su computadora como tal. Aquí el sistema se ha instalado correctamente. Espero que el video les haya servido de ayuda en todo el video. Gracias por ver el video.